Ok, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde Oakland, California, para todos y cada uno de vosotros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para algunos ahí en España, en Europa. Dios los bendiga a todos. De antemano, muchas gracias. Le damos en el nombre de mi Señor Jesucristo a todos los que tuvieron a bien sacar un poco de su valioso tiempo para escuchar la bendita palabra a través de las redes sociales, ahora 8 días, también los que escucharon en diferido, a través de estas pequeñas ventanitas que nos provee la ciencia, como lo hemos dicho cantidad de veces, que es la ciencia, el profeta Daniel, del cual vamos a hablar un poco el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo. Nos lo hizo saber, que dijo que en los últimos tiempos la ciencia crecería y que muchos andarían de aquí para allá, y pues ya vemos los encabezados en los noticieros, en los telediarios, en los periódicos, incluso en los magazines. Vemos los encabezados que hablan de lo mismo, hablan de que la ciencia ha crecido, se ha desbordado cantidad de veces, y también de cómo vemos gente, muchos hermanos, incluso que están intentando traspasar fronteras en toda la orbe de la tierra. Hermanos, muchas gracias, de verdad, gracias por escuchar la bendita palabra del Señor. No importa que sea uno y que esa persona lo pueda compartir, la verdad que el trabajo no es en vano, el trabajo en el Señor no es en vano, y todo lo que el Señor pone en sus manos, hermano, es para la honra y la gloria de Él, solamente para Él. No es porque yo quiera ponerme aquí en una camarita y que me den likes, no, hermano, la idea es, a la cual el Señor me trajo, me sacó de las tinieblas a su luz admirable, es para que yo llevara este mensaje de salvación a todos y cada uno de vosotros, y que vosotros, ustedes se dieran cuenta de que de la misma manera que el Señor tuvo misericordia de mí, también la puede tener de ti. No importa, no importa, el Señor no mira los pecados, Él lo que está mirando es que tú vengas con un corazón contrito y humillado delante de Él y cambies tu forma de vivir radicalmente. Por eso, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a compartir la bendita palabra del Señor, este último sábado del año 2023. Mañana ya será el último día. Y la palabra del Señor no la vamos a cambiar, no vamos a cambiar el mensaje que el Señor le ha dado a este humilde siervo para compartírselo a ustedes con todo el cariño, con ese amor con que Dios nos ama a nosotros, porque el Señor Jesucristo vino y nos dejó este manual de vida, y nos vamos a dar cuenta de por qué lo estamos diciendo de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos queridos, la palabra del Señor la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Lo vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Vuelvo y lo repito nuevamente, de la misma manera que lo hizo Noé, 120 años llevando el mensaje, preparando el arca, y pues como dice la palabra del Señor, y lo dijo mi Señor Jesucristo, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces la idea, hermano, es que el que no conozca esa historia está condenado a repetirla, porque mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, que en los días postreros, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, será como en los días de Lot, será como en los días de Noé. Entonces, por eso el Señor el día de hoy nos quiere hablar de algo muy, pero muy importante. Nuevamente, Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dice la palabra del Señor, y la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: y estando mi Señor Jesucristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Wow, tremendas preguntas. Respondiendo mi Señor Jesucristo les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Recuerden que Cristo quiere decir el Mesías. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. A muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice el Señor, porque es necesario, dice mi Señor Jesucristo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Síganme con la palabra del Señor y se van a dar cuenta cuál es el tema que tiene el Espíritu Santo el día de hoy para todos y cada uno de nosotros. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Pestes, hermanos, dice, habrá pestes. Está hablando en plural mi Señor Jesucristo. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice la palabra del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice mi Señor Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Por tanto, dice mi Señor Jesucristo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice la palabra del Señor, el que le entienda. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, te damos honra, el poder y la gloria a ti, Señor, porque tú te la mereces toda, Señor. Gracias, poderoso Dios, por haberme sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para llevar, Señor, esas virtudes, Señor, de aquel, Padre Santo, de tu Hijo amado Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros errores, Padre, por todas nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras equivocaciones, Padre. Perdónanos, poderoso Dios. Te pedimos, Señor, por todos los que se van a conectar el día de hoy, Señor, o van a escuchar este mensaje poderoso a través de las redes sociales, Señor, en diferido, Padre Celestial. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos de la misma manera que la has tenido de mí, Señor. Si alguna petición hay en sus corazones, poderoso Dios, yo te pido, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, atiende ese llamado, Señor, que ese corazón contrito, Padre Santo, te está haciendo, Señor. Papito Dios, sabemos, Señor, que tú no escuchas todas las oraciones, Señor. Pero si tú ves a alguien que es temeroso de ti, Señor, a ese lo oyes, Padre Santo, y confiado en esa palabra, Señor, yo te suplico, Padre Celestial, por todos los enfermos el día de hoy, Señor, por todos aquellos que están pasando dificultades, poderoso Dios, por aquellos que lo han perdido todo, Señor, por todos aquellos, Padre Santo, que necesitan de ti, por aquellos adultos mayores que han sido abandonados, Señor, en los hospitales o en las residencias, Padre Santo. Te pedimos, poderoso Dios, por esos niños que también han sido abandonados por sus padres. Señor, gracias por tu palabra. El día de hoy, Señor, le damos espacio, todo el espacio a tu Santo Espíritu para que hable, Señor, a través de este humilde siervo. Me pongo en tus manos, poderoso Dios. Yo te doy gracias, Padre, lleno de tu Santo Espíritu, Padre Santo, porque sin tu Santo Espíritu no puedo hacer nada, Señor.
y lleno de tu Santo Espíritu, yo te doy honra y gloria, te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, de verdad que han sido muchas personas los que han escuchado, y no solamente este estudio, sino los anteriores. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha respaldado este ministerio. El Señor y nosotros, yo tampoco lo digo de corazón, hermano, yo no necesito 14 ni 15,000 personas, ni nada, con una o dos personas que reciban el mensaje, ese mensaje de salvación, hermano, y se venga y se retroceda de ese mal camino que lleva, hermano, como Dios lo hizo conmigo, hermano, ya hay fiesta en el cielo, ya eso le agrada al Señor, con una persona con que esto suceda, ese milagro suceda con una sola persona, gloria a Dios, y si son 2 o 3 o más, gloria a Dios. Y por eso yo no me voy a cansar de llevar estos mensajes, hermano. Lo voy a hacer hasta el último suspiro que tenga mi cuerpo. Hasta el último instante de mi vida lo voy a hacer porque de verdad, hermano, yo ya debería estar muerto. Ya debería estar muerto. Andaban mis delitos y pecados y el Señor tuvo misericordia de mí. Y ya debería estar muerto, pero gracias al Señor que me trajo de allá de las tinieblas a su luz admirable, para llevar estos mensajes poderosos, hermano, que el día de hoy el Espíritu Santo tiene para ti y para mí. Nos vamos a enfocar, hermano, como acabamos de leer, para los que apenas se van a conectar. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 24, la cantidad de preguntas que le hicieron a los discípulos, pero nos vamos a enfocar en los dos versículos últimos que leímos, en el 14 y el 15, donde dice la palabra del Señor. Literalmente dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Todo el mundo básicamente ya sabe este mensaje, ya el mundo ya conoce este mensaje de salvación, el mundo ya lo conoce y va a ser para testimonio a ellos. De lo mismo que de la misma manera que pasó en los tiempos de Noé, que Noé le llevó el mensaje y no creyeron, sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y ya sabemos cuántos se salvaron. Entonces el Señor los está llamando a todos, ya a todos, pero la verdad que no todos quieren recibir el mensaje, porque para recibir el mensaje, hermano, hay que mirarlo y escucharlo con los ojos espirituales, ya con los ojos del corazón, mirarlo de esa manera, hermanos. Ahora, el mensaje en el cual nos vamos a enfocar, y lo dijo mi Señor Jesucristo, no lo digo yo, hermano, en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice la palabra, el que lee entienda. Eso es lo que nos dice la palabra del día de hoy. Y nos vamos a enfocar en eso, de que el profeta Daniel, ese muy amado, como lo llama el ángel cuando viene y le entrega todos esos mensajes. Recordemos, hermano, que en los tiempos de Daniel hubo un rey, el rey Nabucodonosor, que él fue el rey de Babilonia. Él tuvo un sueño, y ese sueño fue tan casual, ese sueño, de que ni siquiera él se acordaba. Entonces él mandó a llamar a los caldeos, a los magos, a los astrólogos, a todos, para que le dijeran a él qué pasaba con ese sueño, porque ni siquiera él lo recordaba. Y entonces incluso nadie fue capaz de hacerlo, y se enfadó tanto ese rey que mandó a matar a todos estos. Pero en el reino habían 4 hombres, en el cual estaba el Espíritu de Dios. Esos 4 hombres eran Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y también estaba Daniel, el profeta Daniel, que fue el que fue allá y le dijo, rey, no los mande a matar, deja que yo vaya y ore para que el Señor me dé esa revelación de ese sueño,
que usted tuvo, pero que usted lo tiene atormentado, pero que nadie lo sabe, ni usted mismo. Y sí, efectivamente, ellos se fueron y oraron delante del Señor toda la noche, y pues el Señor les reveló ese sueño. Y es muy hermoso saber, porque él fue y le dijo como si Daniel mismo hubiese soñado, lo hubiese soñado él mismo. Pero el que le dio esa revelación fue el Señor. El Señor fue el que le dijo que era lo que iba, con ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que era lo que iba a suceder en los días postreros, en los días que estamos actualmente, hermanos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a intentar hacer todo el estudio bíblico. Es demasiado largo, pero vamos a hacer lo posible con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden, hermano, que cuando Daniel fue y le dijo al rey, dijo que él había soñado con una estatua y que la estatua tenía la cabeza de oro, y le dijo que esa cabeza de oro era Nabucodonosor, pero que cuando él terminara el reino, iban a venir iba a venir otro reino menor que él, que estaba en la misma estatua, que era el pecho, que el pecho era de plata. Y ese reino pues fueron los medos y los persas. También en el sueño él vio el vientre de bronce. El vientre de bronce pues obviamente es el tercer reino que iba a dominar toda la tierra, porque eso es lo que ha querido el enemigo a través de estos reyes, de estos reinos. ¿Y quién fue? Grecia. Grecia fue ese tercer reino, ya con Carlos Magno a la cabeza. También vemos que él habló de unas piernas de hierro, unas piernas largas de hierro. También habló de los 10 dedos, los pies, que eran de hierro cocido con barro. O sea, era una mezcla de hierro con barro. Ya que ese era ese reino que iba a haber en los postreros días, que esos días ya han llegado. También habló de que la estatua fue derribada por una roca, por una piedra. Dice que en los días de estos reyes, de estos que vienen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y ese es el reino de mi Señor Jesucristo, del cual el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy. Pero vamos a hablar un poco de las piernas de hierro. Esas piernas de hierro son dos, ya. Básicamente fue el Imperio Romano. Fue el Imperio Romano. Quizás de pronto vamos a tocar algo susceptible para muchas personas, pero el mensaje hay que darlo. Hay que darlo, y es bueno que usted lo reciba el día de hoy. Ya esas piernas son el Imperio Romano, y ellos sometieron, el Imperio Romano sometieron a Grecia, a los griegos, a Carlos Magno, con una filosofía, y esa filosofía, la mitología que ellos tenían, los griegos, pasaron a la historia, y el Imperio Romano, arrebatando el dominio del mundo para el Imperio Romano, y desde ahí empezaron a reinar ellos. La palabra del Señor Pojo lo dice, que cuando vean la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, dice, el que le entienda. Por eso dice Daniel capítulo 2, versículo 40. Dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Esas son las piernas de hierro. Será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo, dice la palabra del Señor. Ya este reino es un reino representado por las dos piernas de hierro, como lo vamos a hablar en este momento, ya los cuales simbolizan la división que hubo del reino del emperador romano Constantino. Y vamos a ver si de pronto hay fechas para eso. Aquel imperio se fragmentó en dos partes, como lo sabemos, y no solamente la palabra de Dios nos lo dice, sino que la historia nos lo dice, ya en los libros que se han escrito, y los puedes conseguir a través de las redes sociales o en cualquier biblioteca, para que tú te ilustres un poco más. Ese imperio fragmentado, que fueron dos partes, fue el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y vamos a mirar que el Imperio Romano de Occidente, con su capital Constantinopla,
Constantinopla, la cual hoy se conoce como Estambul, que queda allá en Turquía, y que fuera también lugar de ubicación de la antigua ciudad de Bizancio, que donde se firmaron muchos tratados. ¿Ya? Fue la capital del Imperio Romano hasta su derrota en manos de los turcos, de los mismos turcos, de la mano del sultán Mohamed III a la cabeza. ¿Ya? Y eso fue básicamente en el año 453 de nuestra era. Esa era básicamente una pierna de esa estatua de la cual soñó Nabucodonosor. El imperio romano de Oriente, con su capital Roma. Esa era la otra pierna, que fue fundada según la leyenda en el año 753 antes de mi Señor Jesucristo por Rómulo y Remo. Ya conocemos esta historia, dice que fueron dos niños abandonados y fueron amamantados por una loba. Esta fracción del imperio fue derrotada por los bárbaros, por los mismos bárbaros de ese entonces, pero fue en el año 476 después de mi Señor Jesucristo. Ya, Roma, hermano, Roma es el cuarto imperio mundial profetizado por Daniel. Ese profeta que se le dio toda la revelación, el libro de Daniel, básicamente, hermanos, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Como ustedes lo saben, hermano, venimos cada 8 días trayendo estos mensajes para que usted se ilustre, hermano. Usted que conoce la palabra del Señor, usted que es pastor, usted que es un líder en la iglesia, quizás usted que quiere conocer más de la palabra del Señor, venga y conozca todo lo que está profetizado en este valiosísimo libro de lo que es Daniel y también es del Apocalipsis. ¿Ya? Vamos a mirar, hermano, que los emperadores o los césares romanos sometieron una por una a las naciones. Esto es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, simplemente que mucha gente no lo quiere saber y tampoco le interesa qué fue lo que sucedió y qué es lo que va a suceder. Por eso me llama la atención mucho, hay un hombre por ahí, un personaje, un cantante, entre comillas, porque la verdad cantantes eran los antiguos que sacaban unas hermosas canciones, unas melodías que traían letras y pues uno se deleitaba con esas letras. Pero la verdad, hermano, lo que se trata de saber es que ahora hay un personaje por ahí que supuestamente le quitó el título a Michael Jackson. Michael Jackson, ustedes lo saben, de que este hombre era el rey del pop. Ahora salió este personajillo, Bad Bunny, ¿ya? El conejo malo, ¿ya? Que mejor dicho ha vendido cantidad de ejemplares de esta canción, entre comillas, entre miles de comillas se podría decir. Y esta canción le puso esto: nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y todo el mundo en el baile, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y efectivamente, hermano, el mundo no sabe lo que va a pasar mañana. El mundo no sabe lo que va a pasar mañana. Pero nosotros, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros sí sabemos qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque estamos leyendo el manual de vida que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, que es la Biblia. Y por eso, hermano, el día de hoy vamos a hablar un poco de este imperio romano, que a través de la historia podemos ver que el reino que más territorio dominó durante tanto tiempo, porque básicamente fueron 1000 años representando a las dos piernas largas de la estatua de Nabucodonosor. Ya duraron 1000 años ininterrumpidamente y fue el imperio romano, este imperio que desmenuzó a todos los pueblos que halló en su camino. A todos los pueblos que halló en su camino. Si bien el viejo imperio romano parecía indestructible, ese imperio romano parecía indestructible, quedó sepultado debido a algo que básicamente
ellos siguen todavía generando eso en la población, en nuestros niños, porque básicamente los agarran desde muy pequeñitos, y ya conocemos esa historia, porque eso es muy susceptible para pasarlo por las redes sociales, porque básicamente nos borran el mensaje y la idea del Espíritu Santo es que tú recibas este mensaje el día de hoy. Ya supuestamente quedó sepultado debido a la gravísima crisis interna de Roma. ¿Ya? Y la vida, no solamente por eso, sino la vida de sus emperadores o sus césares, como se llamaban en ese entonces, porque hasta ese día que fue el emperador Constantino, fue el primero que dejó de llamarse emperador y se cambió el título y se puso papa. Desde ahí de Constantino. Y no vamos a ahondar eso porque la verdad que a mucha gente no le gusta escuchar la verdad. Pero vamos a seguir adelante. Ya ese imperio fue sepultado debido a eso y llegó a ser conocida ese imperio por su voluptuosa inmoralidad. Fue más conocido por eso, por su voluptuosa inmoralidad. Y diremos, por ejemplo, por decirlo de esta manera, y no lo digo porque yo lo quiera decir, sino porque la misma historia lo dice, y hay muchos literatos que ratifican que verdaderamente sucedió así, que 13 de los 14 emperadores romanos practicaban la bisexualidad como norma de vida. Era normal para ellos, como básicamente hoy en día sucede en nuestra sociedad. Hoy en día sucede en nuestra sociedad, hermano, y muchos escritores, literatos de la historia y de la mitología pagana de Roma escribieron sobre sus aspiraciones, hermano, de al igual que Hitler, crear una raza humana que fuera producto de la reproducción sexual entre dos varones. Eso lo hacían los césares de ese entonces, y eso se viene suscitando porque detrás de lo que sucedió con Hitler, también detrás de eso, porque se sabía que los papas de ese entonces, el papa de ese entonces y todos los jerarcas que habían en Roma, ellos avalaban esa mente de Hitler, dejando de lado esta situación que hacían allá en Roma, dejando de lado a las mujeres por considerarlas seres inferiores. Los que conocen de esto y las mujeres que conocen de esto van a dar fe de que esto no es mentira. ¿Ya? Y no en vano, si usted me acompaña, y yo sé que tú tienes una Biblia, y te ruego, por favor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que me acompañes a Romanos, capítulo 1. Acompáñenme a Romanos, porque a esto está escrito aquí, y como lo hayamos dicho en un estudio pasado, hermanos, por estos versículos es que van ya en ese proyecto que hay en las Naciones Unidas, allá en la ONU, van a quitar las Biblias. ¿Por qué? Porque este libro se ha constituido un enemigo del mundo. ¿Ya? Este libro para ellos es un libro de odio. Un libro de odio, y está diciendo la verdad. Porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 28, y tú en casa, tú puedes leer todo el capítulo donde la palabra del Señor dice, Romanos capítulo 1, versículo 24 y 28, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ya? A estos césares y a muchos que practican todas estas cosas, y estamos hablando de aquellos que llevan y son orgullosos de una banderita de colores por ahí. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, que es mi Señor Jesucristo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso muchas veces vemos hermanos o amigos por ahí haciendo cosas que no convienen. Ahí nos damos cuenta que es que no tienen en cuenta a Dios. Muchos podrían caer en el error, hermanos, hablando de este imperio de las dos piernas. Muchos podrían caer en el error de pensar que el imperio romano desapareció de la faz de la tierra con la caída de Constantinopla. Pero la realidad es muy diferente de lo que muestran las apariencias, hermano. Y nosotros lo sabemos, sino que hacemos caso omiso a lo que sucede. Y como lo decía Martin Luther King, él mismo lo decía, ¿ya? Que lo malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y cito esto porque verdaderamente eso sucede. Porque hay muchos cristianos que sabiendo la verdad, se abstienen por miedo, por vergüenza, porque les falta berraquera de llevar la bendita palabra del Señor. Y por eso muchos de nuestros compañeros en las empresas, muchos amigos, conocidos, no reciben la palabra del Señor porque a muchos les da vergüenza llevar la bendita palabra del Señor. Pero la verdad hay que llevarla. Por eso, hermano, Roma obtuvo el poder universal después de Constantino. Roma obtuvo el poder universal de asumir la religión católica romana como un instrumento de opresión sobre las culturas y los pueblos del mundo. Y todo el mundo lo sabemos, hablando de este imperio romano. Imponiendo así, hermano, una religión falsa y asesina disfrazada de cristianismo. La gente lo sabe y es así. Y a la gente le molesta que le diga la verdad. Y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque está en juego tu alma. Tu alma, ya lo hemos dicho hasta la saciedad. El espíritu que está en ti, el espíritu que hace mover tu cuerpo, ese espíritu es de Dios. Pero es tu alma la que está en fuego. Y tu alma puede ir al infierno y posteriormente al lago de fuego y terminar allá por los siglos de los siglos, hasta que exista Dios y usted sabe que Dios es eterno. Y por eso Dios está llenando de valor a hombres y mujeres, llevando sana doctrina para que usted reciba estos mensajes. Y más cuando vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Más cuando vemos, hermanos. Ya ustedes lo saben que no es mentira lo que estamos hablando. Solo basta recordar, hermano, lo que hizo el Imperio Romano. Ya solo basta recordar lo sanguinario de la conquista de América. ¿Qué fue lo que sucedió en la conquista de América? Y el avallazamiento sobre las colonias, sin olvidarnos. Sin olvidarnos que es el problema, que a la gente se le olvida. A la gente se le olvida lo que hace la gente y estos malos gobernantes que después vuelven y votan por él. Pero se les olvida todo lo que hizo ese imperio romano con la famosa, entre miles de comillas, Santa Inquisición. A la gente se le olvida. Yo no estuve en ese tiempo, pero diga, hermano, lo hemos vivido, lo hemos leído. De una forma u otra lo hemos hecho. Ya, porque esa santa, entre comillas, Santa Inquisición, por la que millones de personas, entre miles de judíos, perdieron sus vidas, exterminados de la manera más cruel, solo por negarse a aceptar esa miserable religión. Porque hay que decirlo como es. Incluso los judíos, a ellos querían obligarlos a que ellos comieran cerdo, sabiendo que para ellos es una abominación. Y eso podemos hablar de ese imperio romano, que es la que habla de la estatua de Nabucodonosor de las dos piernas. Pero también vamos a ver, hermanos, el reino que viene, el reino que ya está en acción,
que ese es de lo que el Espíritu Santo quiere que usted conozca el día de hoy. Y vamos a ver si de pronto llegamos hasta el último reino. Vamos a hablar un poco de este reino del cual habla Daniel, y acompáñenme a Daniel capítulo 2 y vamos a leerlo desde el versículo 41, donde vemos que básicamente el Imperio Romano surge en nuestro tiempo. La gente cree que el Imperio Romano desapareció, pero no fue así, sino que Constantino lo cambió, y entonces ya dejó de ser emperador, dejó de ser César y se convirtió en papa. Entonces lo que vamos a ver es que el Imperio Romano surge en este tiempo, y como lo acabamos de mirar anteriormente, Roma tal vez desapareció geográficamente como imperio. Tal vez desapareció como imperio, pero su poderosa influencia persistió durante toda la historia hasta el día de hoy. Y lo hemos mirado en la historia, líderes como Napoleón Bonaparte. Y también, como lo dijimos, con Adolfo Hitler, Benito Mussolini, ellos trataron de revivir las glorias pasadas de Roma. Porque claro, Roma dominó el mundo por 1000 años, hermanos. Y lo siguió haciendo por estos 2000 años. Pero disfrazado de otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos que intentaron revivir las glorias pasadas de Roma, fusionando todos los países europeos en una sola nación continental para luego gobernarla, para que un solo gobernante lo hiciera? Ellos sabían perfectamente, tanto Napoleón como Hitler, ellos sabían perfectamente que quien gobernara Europa gobernaría el mundo entero. Ellos lo sabían. Pero fracasaron, ¿por qué? Porque su tiempo aún no había llegado. Su tiempo aún no había llegado, y lo hicieron de una manera que no es. Lo hicieron por las malas. Dios los bendiga, Uriel, Dios les bendiga a todos. Ellos lo hicieron mal, ellos lo hicieron mal. Y por las malas, hermano, nadie escucha. Nadie escucha. Ahora, hermanos, ¿por qué decimos que el Imperio Romano volvió a revivir? Lo hemos dicho hasta la saciedad. Después de 1948, cuando resurgió el pueblo de Israel como Estado, porque él estuvo casi 2000 años desaparecido de la orbe, andaban como mucha gente lo dice despectivamente, como judíos errantes por todo el mundo, hasta que en 1948 se cumplieron profecías tras profecías, y esa profecía se cumplió de que un pueblo se iba a convertir en nación en un solo día. Pero entonces, claro, cosas que están escritas en la palabra del Señor, pasó algo en 1957 a través de lo que se llamó el Tratado de Roma. Resurgió nuevamente ese imperio romano. Y básicamente el certificado de nacimiento de ese tratado se llamó el Tratado de Roma, y nació como lo que hoy conocemos actualmente como la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea. Y conozco bastante un poco de este tema, ya porque he vivido por allá en Europa, viví bastante tiempo, soy ciudadano europeo, gracias a Dios, y conozco bien de este tema. ¿Ya? Ahora, el gobierno mundial más poderoso de la historia a nivel político lo podemos decir claramente, que, hermano, no es Estados Unidos, no es China, no es Rusia. El gobierno más poderoso en la historia humana, en lo político, en lo económico, en lo militar, porque es el gobierno que tiene el ejército más grande del mundo, está en Europa. Es Europa. Y por primera vez, en más de 2000 años, una Europa unida será capaz de cumplir la profecía de Daniel. Y por eso mi Señor Jesucristo habla ahí, cuando se cumpla la profecía de Daniel, el que le entienda, dice mi Señor Jesucristo, dice Daniel capítulo 2, versículo 41 al 45.
Acompáñenme, hermanos. Yo sé, Gloria, yo sé que tú tienes, Dios te bendiga. Bienvenidos al estudio. Daniel capítulo 2, versículo 41 y 45 dice: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Este es el que se está gestando, hermanos. Ese gobierno es el que va a gobernar, lo va a presidir el anticristo. Lo va a presidir el hijo, la bestia, como lo dice el Apocalipsis, o el cuerno pequeño de Daniel. Pero estamos hablando de ese reino que viene. Dice, será un reino dividido, pero habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán, escuchen, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Una profecía de Daniel, hermanos. Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, si analizamos este último versículo, veremos que nada más y nada menos es lo que ocurre y ha ocurrido en el transcurso de estos últimos años de nuestra era. La Unión Europea, por medio de alianzas humanas, como lo dice Daniel, la Unión Europea, por medio de alianzas humanas o por acuerdos políticos y tratados diplomáticos, y lo digo, hermano, porque ya viví mucho tiempo allá y conozco bien eso, y todos los días estoy escuchando noticias y estoy escatológicamente hablando, ya estudiando la bendita palabra del Señor. Europa, hermano, fue capaz de unir países distintos sin abolir la independencia y la soberanía de las naciones, hermanos. Las unió. Estados autónomos humanos que lo componen, llegando a convertir prácticamente a decir de los politólogos, hermano, más reconocidos del planeta, que lo imposible se convirtió en una realidad palpable. Son 28 países, unos con más fuerza que otros. Y por eso la palabra del Señor dice en Daniel que en los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y está hablando de 10 dedos. Y de estos 28 países veremos que, y lo hemos visto, hermano, que pequeños países y grandes, geográficamente hablando, eliminaron ya todas las fronteras geográficas de cada país en las que esas barreras, esas fronteras que separaban estos países, y crearon solamente un pasaporte. Lo que hagan, y gracias a Dios yo tengo uno de esos, ese pasaporte, pueblos con idiomas diferentes, con culturas diferentes, hermano, y hasta religiones y filosofías tan antagónicas, hermanos, pero se unieron, cumpliéndose así las profecías de Daniel, hermanos. Ahora, hermano, tenemos que mirar, esto no es otra cosa sino el cumplimiento histórico y profético de lo que escribió Daniel al anunciar, donde en el versículo 43 dice, y así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán la una con la otra. Estos países que están unidos, que ya tienen una sola moneda, que dicho sea de paso, cuando en 1957 la primera moneda que ellos obtuvieron allá se llamaba la serpiente. Y como lo dijimos, como no era tiempo todavía, esa moneda desapareció, no duró mucho, y actualmente su moneda es el euro, como ya lo conocemos. Ya, otra frase llamativa aquí en capítulo 2 de Daniel, de esta predicación, y dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este hierro será en parte fuerte y en parte frágil. Hermano, como lo sabemos, el barro está conformado, son los elementos, está conformado por los dos elementos que serían el agua y la tierra. Ese es el barro. Y la mezcla con el hierro, que es un elemento totalmente ajeno,
totalmente ajeno a estos dos elementos, estos no se complementan, no se pueden complementar. Y eso es lo que ha pasado con la Unión Europea en este momento, que son 28 países, pero cada uno se rigen, pero están ahí y a la hora que se necesita el uno con el otro, están los ejércitos unidos y básicamente 28 ejércitos de 28 países están haciendo el ejército más poderoso del mundo, aunque usted no lo quiera creer, hermanos, aunque usted no lo quiera creer. Por eso la palabra del Señor nos lleva más allá, para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Están sucediendo cosas, hermano, que usted todavía no sabe, y por eso es lo que estamos hablando, y me llamó mucho la atención esta canción que sacó el conejo malo, Bad Bunny, dice que usted no sabe lo que sucederá mañana. Pero él se equivoca, hermano, porque si usted, hermano, es creyente y usted estudia la palabra del Señor, sí sabe lo que va a suceder mañana. Yo lo sé. Y espero que usted también lo sepa, hermanos. Así, hermano, así que en Europa, y bajo este contexto histórico, ya, porque es un pequeño estudio, hermano, este contexto histórico, social, cultural, religioso, filosófico, hermano, y puede decir que político y económico. De aquí en poco tiempo, hermano, va a surgir un líder diplomático de origen judío. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que la iglesia va a ser levantada al cielo. Va a ser levantada al cielo. Y hay que creerlo, hermano, porque incluso mi Señor Jesucristo lo dijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, lo volvemos a leer. Yo no me voy a cansar de hacerlo. No voy a cambiar el mensaje. Dice la palabra del Señor, capítulo 14, versículo 2 y 3 de San Juan. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice, los recogeré a mí mismo, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y de eso es lo que nos quiere salvar el Señor. El Señor no quiere que estemos en ese periodo del gobierno del anticristo, en ese periodo de ese gobierno de estos líderes que básicamente forman lo que es los pies de la estatua de Nabucodonosor. El Señor no quiere que nosotros estemos para ese entonces, hermanos. ¿Por qué? Porque este líder político, este líder Maduro no es nada. Petro no es nada. Y póngale cualquier gobernante de aquí del mundo, póngale el nombre que quiera. Ellos no son nada, son vasallos de este líder que va a venir a gobernar el mundo entero. Que la palabra del Señor lo llama el hombre de pecado, el cuerno pequeño, la bestia, porque va a ser una bestia. O también lo llama el anticristo. Y lo dice en la palabra del Señor. Cuando surja este personaje, después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea llevada al cielo, se van a desatar 7 sellos y en el primer sello ya sabemos que va a venir un hombre montado en un caballo, con un arco, pero dice que no tiene flecha. A diferencia de aquellos que quisieron gobernar el mundo por intermedio de guerras. No, va a empezar primero dándole la palmadita en la espalda a la gente. Ese hombre de entrada va a firmar un pacto de alianza de paz y seguridad con Israel, que eso es lo que está sucediendo actualmente. Los palestinos también llamados como filisteos, van a firmar ese tratado. Y todo lo que está sucediendo actualmente, aunque mi Señor Jesucristo dijo que era necesario que todo esto acontezca para que todo esto sucediera, para que cumpliese todas las profecías que vienen, hermanos. Este hombre va a surgir como ese líder y va a firmar un tratado con los
árabes, con los palestinos, y en conjunto, y este documento internacional será avalado por todas las potencias de la tierra, ahí en la ONU. Y por eso, hermano, a ellos no les interesa lo que diga la palabra del Señor. Para ellos este libro es de odio. Para ellos este libro es de odio. Y básicamente este hombre va a detener la creciente ola de violencia que vive hoy el Oriente Medio. Y no solamente el Oriente Medio, que vive el mundo. Y que pone en vilo a todos los líderes políticos del mundo. Este hombre va a venir a gobernar, va a firmar ese tratado de paz y seguridad. Mejor dicho, el mundo todavía no haya hasta ahora la varita mágica o la fórmula milagrosa que tenga los embates del terrorismo global que vivimos a causa básicamente, o como dicen todo mundo, porque todo mundo le quiere echar la culpa al pueblo judío. Pero el mundo está viviendo esto, está viviendo por lo que empezó, por lo que hicieron los árabes el 7 de octubre. Por ahí empezó todo. Y todo esto se tiene que dar. Pues todo el mundo le quiere echar la culpa al pueblo judío. Pero ellos también tienen la culpa. ¿Por qué? Porque han buscado ayuda, la ayuda en otros países, incluyendo Estados Unidos, pero no han buscado la ayuda de Dios. Y la van a tener que buscar. Por eso el Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2 dice Juan, porque Juan fue llevado al futuro y Juan vivió todo lo que está pasando actualmente en el mundo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya, básicamente lo que está corroborando lo que escribió el profeta Daniel. Y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya, para lo que el anticristo es aquella persona que no cree en mi Señor Jesucristo. Por eso, hermano, el apóstol Juan además anticipó que 10 gobernantes mundiales, hermano, mediante la democracia moderna, entre comillas, la democracia moderna, elegirán a este líder como en común para que conduzca los hilos de la humanidad en estos últimos tiempos. 7 años de tribulación y gran tribulación. Apocalipsis 17 y versículos 2 y 13 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Tenemos que entender, hermanos, que va a venir este líder a gobernar el mundo, hermano. Y estos 10 gobernantes saldrán aparentemente saldrán solo de la Unión Europea. Porque así está escrito en la palabra del Señor. Pero no se debe descartar la posibilidad de que sea de la actual Naciones Unidas. Porque también estos líderes de Europa también están en las Naciones Unidas. Y tenemos que mirar eso porque la misma palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre todo el mundo. Ese hombre va a gobernar el mundo entero 7 años. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, hermano, cuente. Si usted quiere saber cuándo viene mi Señor Jesucristo, desde que se vaya a la iglesia, cuente 7 años. Cuando culminen esos 7 años, se va a dar cuenta que va a venir mi Señor Jesucristo. Ahora, el último gobierno del cual habló también el profeta Daniel, cuando en el sueño a Nabucodonosor, él le dijo a Nabucodonosor y que él había visto en el sueño una piedra, una roca
una roca que no fue cortada por mano humana, no fue cortada por mano humana, que básicamente la piedra cortada, no con mano humana, es el milenio, el reino universal de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir a gobernar 1000 años, mientras que Satanás va a estar metido allá en una celda por 1000 años. La visión, hermano, la visión se completa con la destrucción divina de esa estatua que representa el gobierno humano de la tierra. Porque eso es lo que ha querido hacer el gobierno humano en la tierra. Esos reinos que a lo largo de la historia se turnaron, ellos se turnaron la conquista, el dominio territorial de toda la tierra, incluyendo Israel. Ahora, si usted me acompaña, usted que tiene, Dios te bendiga, si usted me acompaña a Daniel capítulo 2 nuevamente, en el versículo 33 y versículo 35, nos vamos a dar cuenta quién es este que básicamente es el símbolo de esa roca, esa piedra, y nos vamos a dar el contexto de la palabra del Señor y qué nos dice la palabra del Señor con respecto a la piedra. Daniel capítulo 2, versículos 33 y 35 dice: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, Daniel le dice a Nabucodonosor, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se las llevó el viento, sin que de ellos quedaran rastro alguno. O sea, esos gobiernos desaparecerán. Pero dice, pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Esa roca va a destruir todos los gobiernos, incluyendo el del anticristo. El del anticristo, que es esos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Cuando la estatua es derribada por la roca que golpea la imagen, y lo pueden mirar en el capítulo 2 del libro de Daniel, que por eso mi Señor Jesucristo, Él dice, cuando se cumpla esa profecía de Daniel, el que lee entienda. Pero mi hermanito, si usted no lee la palabra del Señor, te vas a quedar, hermano, en vilo. Ya, porque tú vas a creer en lo que un hombre te va a decir, en esos dogmas que el hombre te dice, y dice la palabra del Señor que maldito el que sigue un hombre. Maldito el que sigue un ciego, porque ciego que guía a un ciego, todos dos van a caer al abismo, van a caer al lago de fuego. ¿Ya? Por eso la palabra del Señor, cuando esa estatua es derribada por esa roca, hermano, nos vamos a dar cuenta que la deja sin rastro alguno, y vemos la representación en esa roca, la representación del gobierno teocrático de mi Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, quien violentamente, y lo dice la palabra del Señor, no va a venir como muchos lo vieron. Ahora 8 días hablamos del nacimiento del niño, y que lo vemos allá sentado ahí como un niño enclenque en las manos de una mujer y todo eso. No. Mi Señor Jesucristo, así como esa roca derribó esa estatua, vamos a ver que esa roca representa el gobierno teocrático de mi Señor Jesucristo, quien violentamente retornará a la tierra y tomará por la fuerza el gobierno total del planeta. Eso es lo que vamos a ver. Y lo regirá, hermano. Y lo regirá soberanamente, hermano, por 1000 años hasta el fin de que terminen todos estos gobiernos nefastos que hasta el día de hoy nos gobiernan. Por eso Daniel en el capítulo 2, versículos 44 y 45, dice de esta manera. Acompáñeme, hermano, tú tienes Biblia. Acompáñeme, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. No será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No, ya el Señor viene y no le va a dejar este reino a nadie. Los que estemos preparados, los que nos vayamos, los que muramos en Cristo, resucitaremos primero y vamos a gobernar con el Señor.
Por eso no crea, hermanos, no crea la mentira que están llevando muchas religiones, entre muchas de comillas, ya diciéndote mentira. No, para entrar al cielo, hermano, es solamente, y el pasaporte es santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra del Señor dice, Daniel capítulo 44, y el versículo 2, 45 y 44 dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice la palabra del Señor, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de mi Señor Jesucristo permanecerá para siempre. Dice, y de la manera que viste que el monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Ya llegaron esos tiempos y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entienda eso, hermano. Si usted no entiende eso, hermano, y la palabra del Señor, entienda que esta palabra del Señor fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Ahora, hermano, que la roca venga del cielo, hermanos, que la roca venga del cielo y derribe violentamente la estatua, nos anuncia. ¿Qué nos anuncia? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eso es lo que nos anuncia esa roca que fue enviada desde el cielo. Cuando venga, mi Señor Jesucristo, cuando venga a salvar a Israel del poder del anticristo, así la gente no quiera creer en el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, el hijo de Satanás, el hijo de perdición. Tenemos que entender eso. Mi Señor Jesucristo va a venir a eso. Muchas religiones les dicen a ustedes, hermanos, que sí, mi Señor Jesucristo va a venir, que la segunda venida, pero no le dicen la antesala de la segunda venida de mi Señor Jesucristo. No le han dicho de que hay un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No les han dicho de que se va a desatar en 7 años 7 sellos, que se van a sonar 7 trompetas, que se van a derramar 7 sendas copas de la ira de Dios. Y por eso Daniel en el capítulo 8, versículo 25 dice, hablando de este anticristo, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Lo que no hizo Hitler, lo que no hizo Napoleón, lo que no hizo Mussolini, ellos lo hicieron a punta de pistola, por decirlo de esa manera coloquialmente. Pero este hombre, la misma palabra lo dice, que va a haber peace and law. 3 años y medio de tribulación. Pero en esos 3 años y medio, hermano, va a pagar las deudas externas. Va a hacer que el mundo viva en paz, entre comillas. Va a hacer que se firmen tratados entre los árabes y a Israel. Y eso va a pasar dentro de muy poco. Ponga atención, Daniel capítulo 8, versículo 25. Este anticristo con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, se va a levantar contra mi Señor Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Gloria a Dios. Y esto lo dice Daniel, pero también lo dice Juan en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Entonces dice Juan, entonces vi el cielo abierto. Juan lo vio. Y esto va a ocurrir dentro de muy poco, hermanos. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Este no era el caballo del anticristo que es en el primer sello del Apocalipsis, no. Este dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, mi Señor Jesucristo, la regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Usted tiene que saber esto, hermanos. Usted tiene que saber lo que viene. No se deje meter cuento del famoso Rey Dadpok, que es nada más y nada menos de los Illuminatis, de estos que andan en la masonería, que le han vendido el alma al diablo, como mucha gente lo ha hecho y como muchos cristianos lamentablemente lo han hecho. Que muchos cristianos se han dejado llevar por fábulas. Han vendido la salvación como Judas por 30 monedas. Quizás lo llamaron: hermano, no vaya a la iglesia, te voy a pagar a $30 la hora, pero venga mañana que lo necesito. Pero es nada más y nada menos que el enemigo, Satanás, queriéndote robar la salvación, queriéndote quedar con tu alma. No vendas, hermano, tu salvación por un plato de lentejas como hizo el hermano de Israel, Jacob, que vendió su progenitura por un plato de lentejas. Y mucha gente, muchos cristianos, entre muchas comillas, hermanos, están vendiendo su salvación, dejando de congregarse, dejando de llevar la bendita palabra del Señor, dejando de ahí mismo en tu casa estudiar la bendita palabra del Señor. Tenemos que entender, hermanos, que mi Señor Jesucristo va a venir a gobernar 1000 años. Y nosotros estamos llamados a gobernar con Él. Nosotros estamos llamados a gobernar con Él. De la misma manera que cualquier persona estudia, va a la escuela, luego al colegio, luego a la universidad, recibe un título, ya, y luego va y presenta sus credenciales. Entonces las empresas le dicen: no, este hombre viene bien preparado, prepárate tú también, para que con la palabra del Señor recibas a mi Señor Jesucristo en tu corazón y vengas a gobernar con mi Señor Jesucristo, porque Él va a venir a gobernar. ¿Tienes tu Biblia, hermano? Acompáñame al Apocalipsis capítulo 20. Esto no es cuento, esto es Biblia. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, y vamos a extenderlo hasta el 7. Bonito número. Dice Juan, y vi a un ángel que descendía del cielo. Échele ojo, escuche bien. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. La llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Dice: después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y dice Juan: y vi tronos y se sentaron, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de mi Señor Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice la palabra del Señor: qué hermoso esto. Y vivieron y reinaron con mi Señor Jesucristo 1000 años. 1000 años, hermano. Usted está invitado, hermanos. No se vaya al otro lado. Como dice en el versículo 5, dice: pero los otros muertos, aquí está hablando de los muertos en Cristo. Pero dice: pero los otros muertos, los que no murieron con mi Señor Jesucristo en su corazón, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de mi Señor Jesucristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, ya miraremos lo que pasa. Esa es la segunda muerte. La primera muerte, hermano, es el infierno. La segunda muerte es el lago de fuego.
pero tú estás invitado, hermano, para que vengas y gobiernes, porque dice la palabra del Señor, y vamos a ser sacerdotes, hermano. Vamos a ser sacerdotes, vamos a vivir con el Señor. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, de la misma manera que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, perdón, versículo 13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire que habla nuevamente de los otros que no tienen esperanza, aquellos que murieron sin mi Señor Jesucristo en el corazón. Pero ahí donde dice la palabra del Señor, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, hay que creer eso, no creer en fábulas, de que nuestra salvación está puesta en una mujer que tiene un niño aquí en el brazo, o en un santo, o en lo que han visto también muchos, en la famosa, entre miles de comillas, la santa mal llamada muerte. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: pero si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos con palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo es el Señor mismo, no va a ser un arcángel, un querubín, no va a ser nadie, va a ser, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, escuche bien, hermano, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el arrebatamiento de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, el Señor no va a venir hasta la tierra. Nosotros nos vamos a reunir con Él en el aire. Cuando la iglesia se vaya, empezará la tribulación y gran tribulación. Y luego, cuando se cumplan los 7 años de la profecía de Daniel, vendrá mi Señor Jesucristo. Leo nuevamente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso la palabra del Señor dice en el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque si sigue leyendo, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ustedes mismos sabéis, porque vosotros sabéis perfectamente de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en el versículo 3, que esto es lo que va a ser el anticristo, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, la bestia, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en parto, y no escaparán, dice la palabra del Señor. Tenemos que alentarnos, hermano. Por eso yo no me voy a cansar de llevar este mensaje. Cada día, hermanos, cada día estoy llevando estos mensajes por las distintas plataformas, por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, a través del Facebook de mi hermana Alicia, mi esposa. Y no me voy a cansar de hacerlo, hermanos. La palabra del Señor, hermano, hay que estudiarla, y hay cosas, hermano, que de verdad yo no entiendo. Hay cosas que no entiendo y hay cosas que no comprendo, hermano, pero yo las acepto por fe, y tenemos que aceptarlas por fe. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Y con esa misma fe, hermano, yo no me voy a cansar de llevarles este mensaje. Yo no me voy a cansar de llevarles este mensaje. Y una de las cosas, hermano, que el Señor lo dice claramente con respecto a esa roca, esa piedra que va a venir y va a desmenuzar estos gobiernos humanos, y que va a gobernar. Y ese gobierno de mi Señor Jesucristo ya no va a ser entregado a nadie. Ya no se lo van a pasar así como lo ha hecho varios gobernantes aquí en el mundo. Fidel Castro, y se lo fue pasando a todo mundo hasta que llega hasta la mascota de
que tienen en la casa, como lo hizo Chávez también con Maduro, y así sucesivamente. No, el reino teocrático de Dios, ese no va a ser pasado a nadie. Y esa es la roca, esa es la verdadera roca de la cual el mismo Pedro nos habla, y mi Señor Jesucristo en Mateo, hermano, para que usted no deje comer cuento de nadie. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 16, y vamos a extenderlo al 20. Dice, respondiendo cuando mi Señor Jesucristo les preguntó a los discípulos, oye, muchachos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces los discípulos dijeron, unos dicen que eres Isaías, otros que Jeremías, otros dicen que un profeta. Y entonces mi Señor Jesucristo, bueno, y estos todavía no saben quién es, pero dígame, ¿ustedes quién cree que soy? Y se quedaron pensando, pero llegó y por allá se levantó Pedro y le dijo, versículo 16, Mateo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió mi Señor Jesucristo y dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenía una conversación con Pedro en ese momento y le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, Están hablando mi Señor Jesucristo y Pedro. Entonces mi Señor Jesucristo, y sobre esta roca, no le está diciendo y sobre esa roca, Pedro, no, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, que es la palabra del Señor. Esa roca que vio Daniel, que destruyó todos esos gobiernos humanos de la tierra, esa roca es mi Señor Jesucristo. No se deje meter cuento de estas religiones que quieren envolverlo en cuentos para que su alma se pierda. Incluso la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, y todos los que bebieron, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, no Pedro. No se deje meter cuento. Y la roca era Cristo. Y podemos buscar muchos más versículos. Mateo capítulo 21, versículo 42 dice, mi Señor Jesucristo dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Podemos seguir buscando versículos. Ya dice, siguiendo este versículo, dice, se ha convertido en piedra, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos, dice mi Señor Jesucristo. También en Marcos capítulo 12, versículo 10, donde dice, ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y digo que es lo que me fascina, hermano, de que estos versículos, hermano, los saqué de la Biblia versión católica. Estos versículos los saqué de la Biblia versión católica porque me encanta esa versión. Y también podemos mirar también en Lucas capítulo 20, versículo 17, pero dice, pero él mirándolos, mi Señor Jesucristo, pero él mirándolos fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido mi Señor Jesucristo. Ahora, para todos los que dicen que es que la roca era Pedro y ahí se fundó la iglesia, mentira. Mentira de Satanás, que Dios lo reprenda. Mismo Pedro lo dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, donde mismo lo dice, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, no para los que no creen, para los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, lo dijo Pedro. No se deje meter cuento. Y esto lo saqué de la Biblia versión católica. Otro versículo también, Hechos, capítulo 4, versículo 11, donde dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero
que ha venido a ser la piedra angular, esa piedra que va a destruir todos los gobiernos nefastos que hay sobre la tierra en este momento. Ahora, sigamos, hermano, Isaías capítulo 8, versículo 14, donde dice la palabra del Señor. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Y queremos, hermano, que usted se lleve este mensaje, que esa roca, esa piedra en la cual se fundó la iglesia, es mi Señor Jesucristo, porque mi Señor Jesucristo, y el Hades no prevalecerá sobre ella. ¿Quién es el Hades? La tumba, el infierno. Mi Señor Jesucristo resucitó. Pedro, no. No se deje meter cuento, hermano. Dice Romanos capítulo 9, versículo 33, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Yo creo en mi Señor Jesucristo. Él fue el que murió en esa cruz por mí y por ti. Y ha perdonado todos mis pecados. Y podemos seguir buscando más versículos. Tú tienes la Biblia, hermano. Yo lo invito a que haga ese ejercicio. Y ponga el alma tuya. Y ponga el alma tuya en las manos de mi Señor Jesucristo. Porque si tú dejas que el enemigo, el diablo, Satanás, porque él no viene sino a matar, a robar y a destruir todo lo que Dios ha hecho en nosotros, incluyendo los cristianos, tenemos todos los días que perseverar. Y esa palabra, métela en su mente y en su corazón, hermano, porque hay que perseverar, hay que perseverar. No voltee a mirar para atrás, hermanos, no voltee a mirar para atrás. Nosotros sí sabemos qué pasará mañana, señor Backbone, conejo malo. Nosotros sí sabemos qué va a pasar mañana. El mundo no lo sabe, como lo dice usted en esa canción. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. El mundo no lo sabe. Pero usted, hermano, que conoce la bendita palabra del Señor, lleva este mensaje para que Él sí conozca todo lo que va a pasar mañana. Mañana, hermano, quizás va a ser demasiado tarde para muchos, hermano. Solamente lo que tienes que hacer, hermano, es aceptar que eres un pecador. No por el solo es que yo soy bueno, soy bueno. Tú echas una mentirilla pequeña, ya cometiste un pecado. En uno de los mandamientos, no robarás, no mentirás. El que es mentiroso, así esa pequeñita, eres mentiroso, eres pecador. Y Dios, hermano, no se deje engañar lo que está sucediendo. Lo que ha pasado con el Imperio Romano está pasando también con la humanidad. Y desde allá, ese señor que preside ese imperio todavía, le está diciendo a la gente que es que Dios ama al pecador y que ama también el pecado que lleva encima. Hermano, y mucho menos Dios cómo va a amar a esas personas que básicamente se sienten orgullosos de pecar. Y estamos hablando de aquel movimiento que lleva esa banderita de muchos colores. Por eso, hermano, el día de hoy, hermanos, el día de hoy quizás es el último sábado, el antepenúltimo día del año 2023. Y quizás mucha gente está esperando, y muchos cristianos, yo lo sé. Muchos cristianos quizás ya están alistando esos agüeros que nosotros llevamos en nuestra vida pasada, de que dónde nos vamos a poner el billete, si en el pie derecho o en el izquierdo, o donde ponemos muchas cosas, agüeros que llevamos anteriormente en nuestra vida pasada y que lamentablemente muchos, entre miles de comillas, cristianos lo están haciendo actualmente. No, hermano, el mensaje es que mi Señor Jesucristo viene pronto. Ese mensaje que le estamos llevando todos los días, y no solamente yo, mi hermana Alicia y muchos hombres y mujeres que Dios ha levantado llevando este mensaje de salvación, y con tenacidad todos los días lo vamos a llevar, sin miedo, como lo hicieron estos Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no se hincaron ante esa estatua que el mismo Nabucodonosor mandó a hacer después del sueño. Y ellos prefirieron
que los lanzaran al lago, al horno de fuego, el cual fue que con esa soberbia de Nabucodonosor lo mandó a calentar 7 veces. Pero de allá los libró el Señor. De allá los sacó. No tengas miedo de lo que va a suceder, hermano. No tengas miedo de la muerte. No tengas miedo de la muerte. Vienen cosas peores para este año. Quizás usted está esperando y quizás muchos pastores, predicadores, sacerdotes allá en el púlpito quizás le van a decir, muchachos, Dios los va a bendecir, Dios les va a dar prosperidad, Dios esto y lo otro, por aquí, por allá, porque eso es lo que mucha gente quiere escuchar, hermano. No, el mensaje es este: Cristo viene. Cristo viene, mi Señor Jesucristo ya está ahí, ya se escuchan esos sonidos de trompeta por allá, ya se escuchan, mi Señor Jesucristo va a venir, va a levantar su iglesia. Y usted está invitado, hermano, para que vengas y no te pierdas y te quedes en esa tribulación y gran tribulación, en esos tiempos nefastos en el cual se va a desatar una ira satánica, y no solo la ira satánica, sino la ira de Dios. Usted está invitado a eso, hermanos. Yo le invito, hermano, el día de hoy. Si no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo. Recíbalo antes de que sea más tarde, hermanos. Recíbalo. Es el mejor regalo que usted puede obtener el día de hoy, para que el día, en el año 2024, hermano, usted viva una vida llena de felicidad, de gozo, pero con Cristo Jesús en su corazón. Y que llegue lo que llegue, pandemias, todo lo que llegue, hermano, no importa, hermano, va a ser un momentico. Como aquellos hombres, hermano, aquellos hombres que murieron allá en el Coliseo romano. Cuando estaba incluso Constantino, cuando estaba Calígula, Nerón, que tiraban a los cristianos allá, y los cristianos, hermano, se arrodillaban mientras las fieras llegaban en un momentico y los devoraban. Y era tan hermoso, hermano, tan hermoso que los literatos de aquel entonces cuentan, hermano, de que entre esos Josefo, para que lo lean, ya estos hombres, los que estaban en las gradas, hermano, al ver esa gente, que cuando les llegaban esas fieras, hermano, estos adoraban, cantaban al Señor, y ellos se bajaban y se tiraban allá para que los leones se los comieran, y en ese momento recibían a Cristo en su corazón. Y ese era el llamado para los que estaban allá en el Coliseo romano. Y hoy en día, hermano, en las iglesias, el pastor tiene que rogarle a las personas: ¿quién quiere venir a recibir a Cristo en el corazón? Y es por gracia, gratis. Es por gracia. Recíbelo hoy, antes de que sea demasiado tarde, hermanos. Recíbalo hoy. Y que ese sea el mayor regalo, el mayor presente que recibas este fin de año. Vamos a orar, hermanos. Pongamos el corazón en las manos del Señor. Oremos. Y pidamos por todos los enfermos. Pidamos por aquellas personas que yacen en una cama con un dolor, de aquellos que yo tuve cuando estuve con 2 cánceres, hermanos. Pidamos por aquellas personas que tienen SIDA, aquellas personas que están pasando por diálisis, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas en los huesos, aquellas personas que no pueden deleitar un bocado de comida porque tienen cáncer en el exófago. Oremos por esos inmigrantes que están pasando fronteras aquí de Sudamérica, en Norteamérica, también allá en Europa. Oremos por esos inmigrantes que están sufriendo allá en Nueva York y muchas ciudades del mundo, hermanos. Si tú tienes la oportunidad de echarle la mano a alguien, hágalo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Muchos, incluso pastores, hermanos, están viendo marchar a sus hijos porque han buscado la última válvula de escape, que es el suicidio. Miremos a nuestro prójimo, miremos a nuestro hermano.
si necesita algo, ayúdele. A tu mamá, si necesita algo, ayúdele. A tu papá, si necesita algo, ayúdele. A tu amigo, a tu compañero. No espere mañana. Ay, se mató mi hermano, se mató mi hermana. ¿En qué le podemos ayudar? Ya es demasiado tarde, hermanos. Ayudémosle ahora que necesita. Si vemos a alguien en la calle y necesita algo, ayúdele, hermanos. Hoy en día esa profecía que la acabamos de leer, hermano, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y es la maldad, hermanos, la maldad que ha caído sobre la tierra. Vamos a orar, hermanos, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Filomeno, Dios te bendiga. Teresa, Dios te bendiga. Andrés, Brian, Gloria, Dios los bendiga. A todos y cada uno de vosotros. Y de mi corazón saldrá una bendición grande y una oración pidiéndole al Señor por todos y cada uno de nosotros. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Sabemos, Señor, que tú no escuchas las oraciones. Pero si alguien es temeroso de ti, Señor, a ese tú escuchas, lo dice tu palabra del Señor. Esa palabra tuya. Arraigado, Señor, en esa promesa, Padre, yo te pido, Padre Celestial, por todos y cada una de estas personas que están aquí en este estudio, Señor, representando a sus familias, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor, y quizás hay una petición en el corazón de ellos, quizás pidiéndote, Señor, por un padre que está enfermo, o por un hijo, o por una esposa que está enferma, por un compañero, un primo vecino que está enfermo. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo que atienda esa oración, Señor. Porque hay muchos enfermos, Señor. Muchos que están siendo operados en este momento, como mi tío Javier allá en Cali, Señor, como esa operación que viene para mi tía Pola, esa operación que viene para mi tía Ligia, Señor. Muchos están enfermos, Padre. Pero yo sé, Señor, que tú escuchas la oración de los justos, Padre. Porque la oración del justo puede con todo, Señor. Padre, gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Padre Celestial. Gracias por permitirnos llegar hasta este antepenúltimo día, Señor, de este año que ya va a terminar, Señor. Gracias por habernos acompañado hasta el día de hoy, Señor. Gracias por acompañarnos también mañana. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador, Padre. Te pedimos también, Señor, que arraigues en tu mano, Señor, a tu pueblo santo Israel, Señor. A toda nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos nuestros parientes, vecinos y amigos, Padre. A todos esos amigos que están ahí en las redes sociales, Señor, que cada día reciben tu palabra, Padre. Lleno de tu Santo Espíritu te doy gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias en nombre de mi esposa Alicia, en nombre mío propio, en nombre de toda mi familia. Les deseamos un feliz año nuevo. Les deseamos un feliz año nuevo. Que Dios los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de vosotros. Con la ayuda de Dios nos veremos el próximo sábado o domingo, si es que no ha sonado la trompeta. Hermano, y recuerde que si suenas la trompeta y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Dios los bendiga.